Hola, ¿qué tal? Soy Lázaro Parodi, tu asesor inmobiliario. Y hoy te quiero tocar un tema bien interesante que me han hecho muchas preguntas y por esa razón estoy tratando de crear el contenido para que tengas disponible esa respuesta ahora mismo. Y la pregunta que me han hecho muchas veces es: Lázaro, ¿qué tan importante es tener un avalúo antes de que yo saque mi casa a la venta? Entonces, te tengo que hablar básicamente de un par de cosas antes de llegar al meollo del asunto. Y es que un avalúo, hoy en día, un avalúo, más o menos en dependencia del tamaño de tu casa, podría andar entre los $150 y los $450, por supuesto, dependiendo mucho del tamaño, de la ubicación, de diferentes cosas. Entonces, ¿para qué sirve tener un avalúo antes de empezar a vender tu casa? Sirve para tener una referencia física que no sea tuya ni que tampoco sea de los potenciales compradores. ¿Qué sucede? Normalmente, cuando sacas tu casa al mercado, tienes que tomar la decisión de a qué precio va a salir. Y muchas veces las emociones juegan en contra tuya, porque posiblemente qué sé yo, tienes demasiadas emociones en tu casa, ya tienes 15 años de vivir ahí, tuviste a tus hijos, o historias, ¿verdad? Situaciones que son memorables, y entonces he escuchado a personas que dicen: Lázaro, es que no sabes, mi papá hizo ese muro. Lázaro, es que no sabes, cuando construimos esta casa le pusimos tanto hierro, tanto refuerzo, que esta casa no puede costar lo mismo que la casa que está al lado. Y he escuchado muchas historias al respecto. Entonces, ¿qué sucede del otro lado? El vendedor normalmente no tiene ninguna emoción con la propiedad. Más bien, necesitamos darle las emociones correctas para que esa persona reaccione. Y muchas veces queremos reforzar o fortalecer como propietario las ventajas y los beneficios que nosotros creemos que son las correctas para exponer. Y por esa razón es muy importante que tengas un avalúo en este momento antes de sacar tu casa al mercado, porque ahí tienes información relevante, tienes el valor de mercado, el valor de realización, el valor de hacer la casa de nuevo. Entonces, estos valores son muy importantes a la hora de negociar. Dentro de un avalúo hay algo importante que se llama el valor de mercado. El valor de mercado sale de comparables. Entonces, el técnico que hace este avalúo, lo que hace es que toma 3 comparables en la zona que se parecen mucho a tu propiedad, y esos comparables obviamente los pone en fila en el mismo avalúo. Ve la cantidad de metros cuadrados, ve la cantidad de varas cuadradas de tu lote, analiza un poco el costo del metro cuadrado de construcción, analiza un poco el costo de la vara cuadrada de construcción, haciendo también comparables con terrenos de la zona. Y entonces, cuando tienes eso, lo interesante es sacar el costo promedio de ambas cosas, del metro cuadrado de construcción y de la vara cuadrada del lote, para estimar a qué precio de salida vamos a sacar esa propiedad. Y eso lo hace un técnico especializado que no tiene emociones en la propiedad, que sí la conoce porque tiene que venir a medirla, tiene que revisar cómo está construida, tiene que saber qué nivel de mantenimiento tiene esa propiedad, y toda esa información se pone en el avalúo. Entonces, mira, en resumen, es súper importante que usted saque un avalúo antes de empezar a promover la propiedad que le pertenece. Y para esto es importante también que usted elija cuál es la empresa evaluadora que más le conviene. Porque en el caso mío, como agente inmobiliario, a través de los años hemos visto lo siguiente: cada empresa evaluadora tiene una técnica muy firme para encontrar el valor de realización o para encontrar el valor de reposición a nuevo, que es, digamos, una técnica que cualquier persona que construye se da cuenta de que esto está en mampostería confinada, esto está en mampostería reforzada, y se puede, digamos, construir la casa en los costos y llegar a un punto muy preciso. Pero ¿qué sucede con el tema de los comparables? Que la mayoría de los técnicos, o muchos de los técnicos más bien, para no meter a todos en la bolsa,
no conocen las propiedades. Lo que hacen es que se meten a Encuentra 24, se meten a portales inmobiliarios, se meten a Marketplace de Facebook, a diferentes opciones. ¿Y qué sucede? Que ahí normalmente no están los valores de mercado, están los valores de salida de la propiedad. ¿Y qué pasa? Que en muchos casos hay propietarios e inclusive agentes inmobiliarios que no asesoran bien a sus clientes y entonces el precio de salida de una propiedad se saca por, bueno, yo necesito hacer un negocio y para ese negocio necesito $250,000. Y la casa, por ejemplo, podría tener un valor de mercado, como ejemplo, de $200,000. Entonces dice, bueno, son $250,000 los que yo necesito, pero también están los impuestos que tengo que pagar, está la comisión que tengo que pagar, está un gap también para negociar. Entonces hagamos lo siguiente, pongámosla en $285,000 esperando que se cierren $250,000 o $260,000. Y esas matemáticas no funcionan de esa manera. Si usted no tiene identificado el valor correcto de mercado de su propiedad, entonces usted puede ser que si esté por encima del valor de mercado, de lo que el mercado, o sea, ¿qué es el mercado? Las personas que compran. Eso es importante reconocerlo. Si los compradores, que son ahora compradores distintos al pasado, los compradores hoy están sumamente calificados, invierten mucho tiempo también en averiguar a qué precio se venden las cosas, a averiguar qué se vendió, qué está pegado, revisan y dicen, mira, esta casa ya la vi, tiene más de 6 meses de estar siendo publicada de diferentes maneras, con diferentes personas inclusive. Y hay gente súper educada que inclusive guarda pantallazos de las propiedades para saber cómo va evaluando en el tiempo. Entonces hoy al comprador no lo podés engañar. El comprador es un comprador súper calificado. Y por eso también el vendedor tiene que prepararse bien y elegir a una empresa. Yo normalmente lo que le recomiendo a mis clientes es que pidan 2 o 3 cotizaciones, pero 2 o 3 cotizaciones de empresas que realmente tienen experiencia, porque hay muchas personas que tienen licencia, muchas personas que la CIBOIT dice que pueden trabajar, pero realmente no se mueven, no conocen casas, no saben de lo que verdaderamente se está haciendo para saber si es un valor de mercado real o si es un valor de mercado ficticio. Y ficticio me refiero a alguien que no tiene mucho conocimiento y que saca el valor de la propiedad de acuerdo a lo que necesita o de acuerdo a lo que cree que vale la propiedad. Y no se fija que hay competencia y que hay valores que ya se realizaron. Entonces, mientras nosotros no tengamos algo que se llama MLS, que es un sistema en donde es como un portal inmobiliario, pero el portal inmobiliario solamente puede subir información, pero en el MLS hay una obligación que se asume para las agencias inmobiliarias y para los asesores inmobiliarios de poner no solamente el precio de salida o el valor de mercado establecido en ese momento, sino el valor de cierre. Que realmente los valores de cierre, o sea, el valor que un comprador se sacó del bolsillo vía transferencia bancaria o vía crédito hipotecario y dijo, yo voy a comprar esa casa. Entonces, ese valor realmente es el que debemos de tomar en cuenta al momento de decir cuál es el valor del mercado. Porque el valor de mercado es aquel que un comprador dispuso, no quiso disponer, sino que ofreció y realmente cerró el negocio y la casa se vendió a ese precio. Soy Lázaro Parodi, tu asesor inmobiliario, y es súper importante, es vital tener un avalúo antes de que saques tu propiedad a la venta. Hasta pronto.